Tras la resurrección de Jesús, éste se estuvo apareciendo a los discípulos durante 40 días. Tenemos que tener en cuenta que el número 40 significa mucho tiempo, por lo que tampoco podemos decir que fuese exactamente esa cantidad de días. Lo que interesa del dato es que los evangelistas hablan de que Jesús se aparece durante un tiempo a los discípulos y a los diferentes seguidores, que no fue un hecho puntual. Pasado este tiempo, Jesús se despide de sus discípulos, pero no es una despedida definitiva, sino que es una despedida con una promesa. Dentro de unos días vendrá el Espíritu Santo y entonces lo entenderéis todos. Jesús asciende a los cielos y la ascensión tenemos que tener en cuenta que no es lo mismo que la asunción. La ascensión nos indica que Jesús sube solo, por sí mismo, mientras que la asunción, María, es tomada por los ángeles y subida. ¿Cómo nos cuentan los evangelistas este suceso de la ascensión? Bueno, pues en primer lugar, Marcos, que siempre es muy escueto y muy breve, cuenta que Jesús se eleva al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Y a partir de ahí los discípulos fueron a todas partes a anunciar este mensaje de Jesús. Lucas en su evangelio se extiende un poquito más y nos sitúa el hecho cerca de Betania. Antes de despedirse de ellos los bendice y ellos regresan a Jerusalén, donde comienzan a asistir al templo, a la sinagoga, a la oración, como venían haciendo antes como buenos judíos. Posteriormente, Lucas, en los Hechos de los Apóstoles, se recrea un poquito más en la escena y nos cuenta que hablan con Jesús sobre la restauración del pueblo de Israel. Era uno de los temas que preocupaba a los discípulos y que nos da a entender que seguían creyendo en que volverían a tener el poder del reinado de David. Todavía no ha descendido el Espíritu Santo y por lo tanto siguen inmersos en sus creencias e ideas de buenos judíos. Aparecen unos ángeles que siempre lo hacen en los momentos solemnes. Recordamos el bautismo, la transfiguración, la resurrección. Y una vez que Jesús asciende, los ángeles les llaman por el término de Galileos, que era la designación o el nombre con el que los judíos reconocían a los seguidores de Jesús, ya que su origen, en su mayoría, era de esa región. Mateo no se molesta ni en hablar del tema. Explica que Jesús envía a los discípulos a Galilea y que allí se aparece a sus discípulos por última vez y los envía a la misión. Como veis, no habla para nada de la ascensión. Juan tampoco habla del tema de la ascensión. Solo cuando habla con María Magdalena sale la expresión de subir al Padre, por lo que se puede entender que Jesús sube a los cielos, que era donde se consideraba que estaba Dios. ¿Qué significa entonces la ascensión? Pues por decirlo en pocas palabras, sería el paso de la vida humana a la divina. Hasta ahora Jesús ha estado viviendo en la tierra, entre los hombres, y como un hombre más. Pero ahora que ha resucitado, este tipo de vida ya no sirve. Es decir, Jesús ya no es un simple hombre, sino que tiene una experiencia divina, que es la resurrección. Por lo que el Cristo resucitado ahora es exaltado, y por lo tanto está sentado a la derecha del Padre. Jesús viene del Padre y ahora regresa al Padre. El que esté sentado a la derecha del Padre significa que tiene el mismo poder que el Padre. Los discípulos se quedan mirando al cielo, no saben qué hacer. Los ángeles les invitan a volver a sus casas y a esperar a la venida del Espíritu Santo, que se producirá 10 días más tarde, en la fiesta de Pentecostés. Después de esto, los discípulos son enviados a anunciar lo que Jesús les ha contado, lo que han vivido con él y éste seguirá eternamente con ellos. Este es el carácter misionero de la ascensión, pero también tiene un carácter de promesa, en la que Jesús les dice que estará con nosotros siempre, hasta el fin del mundo. A lo largo de estos 2000 años, la Iglesia ha podido vivir y hacer realidad esta promesa
en todos aquellos momentos de sufrimiento y persecución que ha vivido.